¿Y si dormir 8 horas no es suficiente para descansar? La alarma suena a las 7 de la mañana y el cuerpo ya pesa. Dormiste bien, y aún así hay algo que no se fue. No es que no hayas descansado suficiente, es que algo en ti no llegó a apagarse. Eso que sientes al despertar, ese peso que ya estaba antes de que empezara el día, tiene una explicación, y no tiene nada que ver con cuántas horas dormiste. Las personas que duermen bien y siguen cansadas no tienen un problema con el sueño, tienen un problema con algo que ninguna hora de sueño puede resolver. Y al final de este video vas a entender por qué, y qué es lo que en realidad necesita descansar. Antes de tomar el primer café, ya estás pensando en los demás, en quién está mal, en quién necesita algo, en quién no te contestó y por qué. El cansancio que sientes no vino de lo que hiciste ayer, vino de lo que sostuviste. Hay una diferencia enorme entre el cansancio de hacer y el cansancio de cargar. Hacer cansa el cuerpo, cargar cansa algo más adentro, algo que el sueño no toca. Cargar significa leer el silencio de alguien y ajustarte. Significa elegir tus palabras para que el otro no se sienta mal. Significa llegar a casa y preguntar cómo está todo el mundo antes de saber cómo estás tú. Ese trabajo invisible no aparece en ninguna agenda, pero el cuerpo lo registra todo, y eso es exactamente lo que te impide descansar aunque hayas dormido 8 horas perfectas. Lo que acabas de describir tiene un nombre, se llama fatiga empática crónica. No es un diagnóstico clínico, es un patrón muy concreto y muy reconocible. Afecta principalmente a personas que convirtieron la paz de los demás en su responsabilidad personal. Si alguien está mal a tu lado, sientes que de alguna manera es tuyo resolverlo. No porque seas débil, sino porque en algún momento aprendiste que esa era tu función. Y cuando esa función se vuelve constante, el sistema nervioso nunca llega a un estado de reposo real. Hay personas que cargan el humor de su mamá, el problema de su mejor amiga, el silencio de su pareja, y los cargan todo el día. Y los cargan dormidos, y nunca sueltan ninguno. Esto no es ser sensible, esto es cargar un peso que no era tuyo y que nadie te pidió que levantaras. Incluso dormido, tu sistema nervioso no se apaga del todo, porque una mente que cargó tensiones sin resolver durante el día no llega al sueño profundo. Aunque duermas 8 horas, si tu cuerpo nunca abandonó la posición de guardia, no descansaste. Es como dejar el motor encendido toda la noche dentro del garaje, la mandíbula apretada mientras duermes, el cuerpo en posición de defensa, los hombros que no caen. Esos son los signos de un sistema nervioso que nunca recibió la señal de que era seguro soltarse. Y esa señal no llega de sola. Tiene que ser construida, tiene que ser ganada de otra manera. Porque el descanso no empieza cuando cierras los ojos, empieza mucho antes, durante el día. Y durante el día, cada conversación ya empieza con un cálculo que nadie pidió hacer. ¿Qué necesita esta persona hoy? ¿Cómo está su humor? ¿Qué no puedo decir para no romper el equilibrio? Ese cálculo ocurre antes de abrir la boca. Antes de escribir una respuesta, antes de entrar a cualquier lugar. No es timidez, no es amabilidad, es el trabajo invisible de alguien que aprendió que decir lo incorrecto tiene un costo. Y ese trabajo no para cuando termina la conversación. Se queda, se repasa, se edita mentalmente 3 veces más para ver si dijiste algo mal. Por eso el agotamiento no llega al final del día, ya está ahí desde la primera interacción de la mañana. Conversación por conversación, palabra por palabra, cálculo por cálculo. Cada vez que filtras lo que sientes para proteger lo que el otro necesita, gastas energía real. Energía que tu cuerpo no recupera con una noche de sueño, porque no es ese tipo de energía. Tu cuerpo lo sabe antes que tu mente. Siempre lo supo. Antes de leer el mensaje, el hombro ya subió. Antes de contestar el teléfono, el estómago ya se apretó. Antes de entrar a la reunión, ya suspiraste 2 veces sin darte cuenta. Esas microreacciones no son ansiedad sin nombre, son mensajes. Tu cuerpo está señalando el costo de algo que tu mente todavía intenta ignorar. No son señales grandes, no son crisis, son pequeñas, cotidianas, casi invisibles. Por eso es tan difícil verlas. El cansancio que vienen acumulando no tiene un momento claro de inicio. Solo hay un cuerpo que fue sumando, en silencio, todo lo que la mente decidió no sentir todavía. Y ese cuerpo necesita algo más que sueño para volver a sí mismo. Decir que sí cuando querías decir no, no es solo una incomodidad pasajera. Es una de las cosas que más energía consume en un día. Porque no es solo que dijiste algo que no sentías, es que tu cuerpo tuvo que sostener esa diferencia durante horas. El sistema nervioso no sabe que fue solo una respuesta amable. Lo registra como una tensión activa que no se resolvió. Y eso se acumula. Cada claro, cada no te preocupes, cada yo me encargo, que no venía de un lugar genuino. No porque seas débil, sino porque mantener una mentira dentro del propio cuerpo tiene un precio fisiológico real. La figura del felpudo a un costado de esa lámina sostiene las 2 columnas como si fueran un peso físico. Y lo agotador no es el peso de uno de esos momentos, es no haber podido soltarlo en todo el día. 3 horas extra de trabajo te dejan físicamente cansado, pero sostener lo que no dijiste te deja vacío de una manera distinta.
El cansancio más profundo no viene de hacer demasiado. Viene de no ser lo que uno realmente es durante demasiado tiempo. Puedes irte a dormir a las 10 de la noche y levantarte a las 6 de la mañana y seguir sin saber quién eres cuando no le estás resolviendo algo a alguien. Eso es lo que agota de una manera que ninguna almohada puede resolver. La distancia entre lo que muestras y lo que sientes no es pequeña. La mides en años y el cuerpo lleva la cuenta aunque la mente haya dejado de intentar entender lo que pasa. No te pido que lo resuelvas ahora, solo que lo veas. Que hay una versión tuya que lleva mucho tiempo esperando que le toque ser, sin tener que justificarlo. Y esa versión no descansa porque nunca tiene permiso para aparecer. No descansar no es un problema de rutinas de sueño. Es el síntoma de alguien que no tiene ningún momento del día donde nadie le pida nada. Piensas en la meditación, en el ejercicio, en apagar el teléfono antes de dormir. Y nada termina de funcionar porque el problema no está en las horas de sueño ni en la higiene del descanso. Está en que no tienes ningún espacio en el día que sea genuinamente tuyo. Un espacio donde no estés calculando qué necesita el otro, ni anticipando qué podría molestarlo. Miras el teléfono incluso en los momentos que se suponían eran tuyos, porque soltar la pantalla se siente como soltar el control de algo que podría necesitarte. Y así el único rato libre del día se convierte en otra forma de estar disponible. Lo que necesitas no es más tiempo, es un momento en el que no le debas nada a nadie. Y encima de todo eso, llega la culpa. Alguien del otro lado del teléfono te dice, pero si dormiste bien, y no sabes cómo responderle. Porque el cansancio que sientes no tiene una razón visible que los demás puedan ver desde afuera. Duermiste. Tienes casa. Tienes gente que te quiere. Entonces, ¿por qué sigues sintiéndote así? Y esa pregunta es la que más agota porque no tiene respuesta simple, porque desde afuera tu vida parece completa, y eso hace que el cansancio se vuelva sospechoso hasta para ti mismo. Empiezas a pensar que quizás eres tú el problema, que exageras, que deberías poder con esto, pero no exageras. Lo que pasa es que tu cansancio no cabe en las categorías que los demás usan para medirlo, y eso hace que la carga se duplique. Primero el cansancio, y encima la culpa de sentirlo. Y cuando te quedas sin energía, ¿qué hace el felpudo? Sigue dando. Porque parar se siente como fallar, y fallar se siente como arriesgarse a que ya no te necesiten. Hay algo debajo del agotamiento que es más difícil de nombrar. El miedo a que si paras, dejes de importar, que el lugar que ocupas en la vida de los demás existe solo porque tú lo rellenas constantemente. Y eso no es un defecto. Es lo que aprendiste a hacer para sentirte seguro. Pero el sistema nervioso no distingue entre amor y obligación cuando los dos se parecen tanto. Y así, la persona que más da termina siendo la que menos recibe. No porque nadie quiera darle, sino porque nunca para suficiente tiempo para recibir. El bucle no se rompe con fuerza de voluntad. Se rompe cuando empiezas a ver que también tú tienes derecho a que te cuiden. Entonces, ¿qué es el descanso real? No es dormir más horas. Ya lo sabemos. El descanso real aparece en los momentos en que no tienes que administrar lo que el otro siente, en los que no calculas tu respuesta antes de hablar, en los que no mides tu emoción para que no pese. Felpudo cierra suavemente la puerta y se sienta en silencio, sin el teléfono, y algo en el cuerpo empieza a soltarse. No porque el problema se resolvió, sino porque por un momento nadie le pide nada. Eso es lo que necesitas, no una app, no una rutina nueva, un espacio donde puedas dejar de ser el lugar donde todos los demás descansan, un momento en que seas tú quien descansa y no tú quien sostiene el descanso de los demás. Querer un espacio para ti no es egoísmo, es el único acto que hace posible seguir dando algo genuino y no algo que ya no te queda. Cuando te das espacio, no estás fallando a nadie, estás dejando de darte a alguien que ya está vacío. Dar desde el agotamiento no es generosidad, es supervivencia disfrazada de entrega. El mundo no necesita una versión tuya que aguanta, necesita una versión tuya que está bien. Y estar bien empieza en un momento, no en un plan, en un instante donde no le debes nada a nadie. Así que deja de pedirte que aguantes un poco más. Empieza a preguntarte cuándo te toca a ti. Porque eso es lo que mereces, no aguantar mejor, descansar de verdad. Si llevas años durmiendo bien y siguiendo cansado, quizás no es que estás roto. Quizás llevas demasiado tiempo siendo el lugar donde todos los demás descansan. El cansancio que cargas no es una señal de que eres débil. Es una señal de que has estado cuidando a todos sin que nadie te cuide a ti. Y eso merece atención. No una lista de hábitos, no una app, no una rutina más. Merece que te preguntes quién eres cuando no tienes que sostener a nadie. Y si hoy no tienes respuesta, está bien. Es suficiente con empezar a hacerte la pregunta. Descansa, no porque lo hayas ganado, sino porque lo necesitas, y eso ya es suficiente razón.